Revelado. El increíble sobre que desenmascaró una verdad oculta en una boda extraordinaria. Emiliano se encontraba en la playa, su refugio de pensamientos, mientras el sol comenzaba a descender. La brisa del Caribe acariciaba su rostro, pero la alegría que normalmente traía ese entorno vibrante se había esfumado. La boda de Valeria, esa celebración que debería ser un momento perfecto, ahora era una tormenta. A sus 30 años, llevaba una vida dedicada a la enseñanza, dejando que la pasión por la biología llenara su existencia. Pero en ese instante, todo palidecía ante el dilema que enfrentaba. La familia de Valeria lo miraba como un ser extraño, un intruso en su mundo de lujo y glamour. Y esa diferencia de clases lo aplastaba como un peso insoportable. ¿Sería el amor suficiente para vencer lo que lo separaba de ella? No dejaba de preguntarse cómo había llegado hasta aquí. Su madre, una mujer de convicciones fuertes, siempre le decía que el amor podía ser la fuerza más poderosa, pero también le advertía que el orgullo y el ego podían disfrazarse de amor. Emiliano sentía la mirada desdén de los padres de Valeria, la desconfianza que irradiaban hacia él. La presión en su pecho aumentaba, su respiración se tornaba irregular. Sabía que ese amor, por hermoso que fuera, estaba en peligro. Mientras la gente alrededor preparaba los últimos detalles para la boda, Emiliano tropezaba con sus propios sentimientos. ¿Era realmente digno de Valeria? ¿Podía llevarle el amor que merecía cuando su propia historia se sentía como un frágil lienzo en comparación con el legado de su familia? La angustia lo envolvía y, con cada sonrisa de Valeria que le llega, una doble realidad se formaba en su mente: su amor por ella y el miedo de perderla. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada segundo que pasaba, Emiliano sentía como si el tiempo se estirara, como si cada latido de su corazón fuera un recordatorio de lo que estaba en juego. Cuando un viejo amigo de la familia de Valeria se le acercó con un secreto impactante sobre su linaje, un hilo de esperanza se iluminó en su interior. La revelación de un lazo familiar perdido con un científico famoso le otorgaba una visión de posibilidad, pero también generaba una carga aún mayor. ¿Podría esta nueva verdad darle el peso que le faltaba frente a la familia de Valeria? ¿Sería suficiente para cambiar la forma en que lo percibían? Sin embargo, su mente era un torbellino. La incertidumbre le carcomía, y ante la inminente ceremonia, sintió que la presión lo aplastaba. Emiliano sabía que ese día no solo debía defender su amor, sino también la dignidad que tanto había luchado por mantener en un mundo que lo menospreciaba. La mirada de Valeria brillaba a lo lejos, y con cada paso que daba en dirección al altar, cada vez sentía que la tormenta se incrementaba. La verdad era un arma de doble filo, y en su mano temblaba sin poder decidir si debía usarla o guardarla. La boda se desarrollaba en un ambiente lleno de risas y música, pero para Emiliano, el caos interno que sentía lo aislaba de la celebración. Estaba atrapado entre dos mundos, uno donde Valeria deslumbraba, y el otro donde su propia valía estaba constantemente cuestionada. Mientras avanzaba hacia el altar, sus pasos se volvían más pesados. La muerte inminente de su inseguridad se presentaba ante él como una batalla que tenía que luchar, aunque el resultado era incierto. Dentro de su mente, el eco de la revelación del viejo amigo resonaba fuerte. A veces, nuestros orígenes son células del futuro, Emiliano, dijo aquel hombre serio, cuya mirada parecía cargar el peso de años acumulados de conocimiento valioso. Esa conexión con un gran científico del pasado era un tipo de confianza que nunca había imaginado que pudiera compartir. Pero, ¿sería suficiente para transformar su imagen ante la familia de Valeria? Su vida había sido dedicada a la educación, a cultivar el amor por la biología en cada chico que se cruzaba en su camino. Pero eso no pareciera compensar el desfase de clases económico y social que experimentaba en este instante. Se sintió abrumado. La complejidad de su identidad emergía como un laberinto de emociones. La mirada de rechazo que aún recordaba no era simplemente un problema de percepción social, reflejaba su propia lucha interna por el reconocimiento.
En su enseñanza, había aprendido que el cerebro humano busca constantemente validación. Esa idea lo había guiado en muchas ocasiones, pero en este instante se convirtió en una pesadilla. Era como si sus logros se desvanecieran en el aire, dejando la sensación de vacío y desamparo. Con cada sonrisa de Valeria en la distancia, su corazón pulsaba como si exigiera respuestas. Si lograba alterar su propio sentido de identidad, quizás pudiera enfrentarse a la familia de Valeria con un nuevo aire de confianza. Pero la palabra herencia se convertía en una cínica burla. Esa revelación podría darle una perspectiva, pero ¿acaso realmente necesitaba otra etiqueta para ser lo que era? ¿O la introducción de esa verdad lo facultaría para demostrar su valor? Emiliano respiró hondo, deteniéndose en seco mientras un nuevo plan comenzaba a tomar forma en su mente. La verdad tendría que ser utilizada, no como un arma, sino como una herramienta de construcción. Un puente que lo uniera a Valeria de una forma genuina. No podía permitir que el miedo lo dominara. Su amor por ella era sincero, un amor que demandaba autenticidad, y la autenticidad era su única defensa. En ese momento, decidió que debía buscar la manera de comunicarle a Valeria la realidad de su descubrimiento. No solo sería un relato sobre linajes, sería un paso hacia un nuevo camino donde la confianza reinara por encima de las inseguridades. La idea de compartir su vulnerabilidad lo aterraba, pero sabía que la conexión verdadera radicaba en la transparencia. Al mirar a su alrededor, lo que antes fue un espectáculo iluminado, se transformó en un campo de batalla. Con el corazón palpitante, se acercó a Valeria con una expresión de resolución. La música se desvanecía, y cada paso que daba parecía acercarlo no solo a ella, sino también a una nueva versión de sí mismo. En su mente, comenzaba a formular las palabras que utilizaría, pero la incertidumbre de cómo sería recibida aún lo envolvía. Cada latido lo acercaba al instante donde la verdad y el amor tendrían que encontrarse. Pero una mirada furtiva de los padres de Valeria lo hizo vacilar, e inmediatamente se preguntó si el momento de la verdad realmente había llegado, o si debía esperar un momento más propicio. La combinación de su legado con la realidad actual lo atormentaba. Con un último aliento profundo, Emiliano supo que tenía que decidir. Permitir que el temor lo dominara o reclamar su historia. Y así, en un instante que podía cambiarlo todo, se preguntó, ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar por amor? En el fondo, sabía que la respuesta a esa pregunta definiría su futuro y el de Valeria. La respiración de Emiliano se tornó entrecortada, mientras enfrentaba el crescendo emocional que lo envolvía. No había retorno. Las miradas escrutadoras de los padres de Valeria se sentían como dagas, y su propia voz interna desafiaba cada paso que daba. ¿Realmente era el momento de entregarse a su verdad y despojarse de la armadura que había construido durante años? La incertidumbre lo consumía. La fragilidad de su autoimagen se hallaba expuesta en un espacio donde el amor debía prevalecer, y sin embargo, era su propia valía la que le resultaba esquiva. Emiliano había dedicado gran parte de su vida a encontrar valor en lo que enseñaba. Había transformado su pasión por la biología en un legado, pero ese mismo legado ahora se sentía como un estigma, un débil escudo contra lo que podía desatar este revelador encuentro. Las palabras que había ensayado se evaporaron, y frente a la brillantez de Valeria, se sintió opacado. La idea de comunicar su descubrimiento lo llevaban a un camino desconocido. Cada palabra podría ser un aliento que infundiera fuerza, o la chispa que encendiera un fuego de rechazo. Se maldecía por no tener la autoconfianza que su amor por ella merecía. «Emiliano». La voz de Valeria lo trajo de vuelta al presente, y su mirada parecía inquieta, llena de preguntas. Se dieron cuenta de que las pequeñas interacciones que solían tener, cargadas de complicidad, habían quedado opacadas por el silencio tenso que había surgido entre ellos. Él se detuvo justo frente a ella, y por un instante, la multitud desapareció. La luz enfocable de su conexión era lo único que existía. «Necesito hablarte», pronunció, aunque las palabras sonaron más como una súplica. La incomodidad de los momentos tensos entre ellos se hizo evidente, y desde el fondo de su ser, Emiliano sabía que no podía postergar más esta conversación. «¿Pasa algo?», preguntó Valeria. Sus cejas se fruncieron, una mezcla de preocupación y curiosidad reflejándose en su rostro. La presión en su pecho se transformó en una determinación creciente. «Respira, Emiliano», instigó su mente. «Abre tu corazón, muestra tu verdad». Sin embargo, la memoria de las palabras del amigo resonaba en su mente. «La autenticidad es tu defensa».
¿Podía arriesgar la relación que tanto valoraba en una exposición tan vulnerable? Emiliano tomó la decisión consciente de no dejar que el miedo le robara su oportunidad. Te daré un paso de un lado más que el resto, un lado que no he mostrado a nadie. En su voz había una nota de firmeza que lo sorprendió a sí mismo. Vale, estoy aquí, dijo Valeria, con una mirada que reflejaba lealtad. Sin dar marcha atrás, comenzó a relatar su historia, su infancia en un entorno complicado, la batalla constante con la percepción personal de fracaso, y cómo la enseñanza le había dado un propósito, aunque nunca parecía suficientes para satisfacer las expectativas sociales que lo rodeaban. Cada palabra que emana de su boca era una liberación, una revelación que lo acercaba a su verdad original. Mientras hablaba, su mente buscaba respuestas a su valor innato. Al finalizar su relato, un silencio abrumador se apoderó del aire. El eco de sus confesiones comenzó a disipar la percepción que había mantenido. Entonces, Valeria habló. Emiliano, te admiro aún más. Te has levantado a pesar de esos rótulos. Tú eres más que eso, dijo con un brillo sincero en sus ojos. Aún así, el eco de sus miedos no se desvaneció. Emiliano sintió que esa validación, aunque cálida, no era suficiente para disipar la sombra de su autocrítica. Había compartido su historia, pero la cuestión del reconocimiento social aún pendía sobre su cabeza como una nube inminente de tormenta. Valeria tomó su mano con seguridad, un gesto que simbolizaba la conexión que deseaba forjar, y fue entonces cuando el silencio fue interrumpido por un comentario de contexto familiar que resquebrajó la nueva intimidad que habían logrado. La voz de la madre de Valeria se elevó con una crítica hacia la falta de ambición del lugar en el que Emiliano se había hecho camino. Fue como un golpe directo, tanto a su corazón como a su reciente revelación. Ahora, la pregunta latente surgía de nuevo. ¿Había sido suficiente su autenticidad, su vulnerabilidad, en un terreno donde un pasado no solicitado los acechaba a cada paso? Sin prepararse para la inminente confrontación, Emiliano sintió que su determinación debía ser puesta a prueba, y, más que nunca, se preguntó, ¿realmente podía sostener su amor frente a lo que lo retaba? Con esa interrogante atormentándolo, Emiliano sintió cómo una nueva decisión debía forjarse. La verdadera batalla aún no había comenzado. El aire se volvió denso tras el comentario hiriente de la madre de Valeria. La suposición del juicio social parecía haberse materializado en un espacio que ya estaba cargado de emociones. Emiliano se sintió como un náufrago a la deriva, luchando por sostenerse mientras las corrientes de su propia inseguridad lo zarandeaban. La mano de Valeria en la suya era el único ancla que le quedaba, y aún así, el temor de ser visto como un fracaso lo carcomía por dentro. La voz de Valeria se escuchó nuevamente, intentando suavizar la tensión. Eso no es justo, mamá. Emiliano es un gran profesor. Su dedicación y amor por el conocimiento son admirables. Pero sus palabras, aunque reconfortantes, resonaban con una fuerza insuficiente para disipar las sombras que lo acechaban. Emiliano, por su parte, sintió que las fisuras en su autoimagen se expandían. ¿Era suficiente el amor de Valeria para sostenerlo cuando el mundo exterior parecía rechazarlo? No solo se trataba del juicio de sus padres, se trataba de la lucha más profunda, la del hombre que aún se debatía entre su pasión por la biología y una necesidad urgente de aprobación. La vida académica había sido su refugio, pero al mismo tiempo, su prisión. Sentía que el verdadero Emiliano, el que anhelaba ser, seguía atrapado en un laberinto de expectativas ajenas. «Valeria», empezó a decir, sintiendo cómo su voz temblaba. «Me he dado cuenta de que siempre he buscado la validación en otros. Durante mucho tiempo, la enseñanza ha sido mi enfoque, mi manera de destacar, pero en el fondo, no estoy seguro de que sea suficiente». Mientras hablaba, las palabras fluyeron sin control, salpicadas de angustia. «Siempre he querido ser un modelo a seguir, alguien que inspire, pero tal vez...» Hizo una pausa. «Tal vez lo que realmente necesito hacer es ser auténtico, no solo frente a ti, sino ante todos». El mundo a su alrededor se desvanecía, la música y las conversaciones se convertían en un murmullo lejano. De pronto, Emiliano sintió que una chispa de claridad iluminaba su mente. En cada reproche, cada mirada desaprobatoria, podría hallar la fuerza para redescubrirse. La lucha no era solo por la aceptación ajena, sino por abrazar su singularidad y permitir que floreciera en su propia vida. Valeria lo miró fijamente, su expresión suavizándose. «Eso es lo que me atrajo de ti, Emiliano. Eres mucho más que un profesor.
Es la pasión que pones en todo lo que haces lo que me inspira. Las palabras de Valeria resonaban en su pecho, y aunque la sombra de la duda continuaba ahí, comenzaba a disminuir. El tiempo parecía haberse detenido. Se dio cuenta de que no podía permitir que el miedo lo dominara. Enfrentaría su camino, no solo por el amor de Valeria, sino por su propia dignidad. Quizás haya llegado el momento de mostrarme tal como soy. Quiero dejar de cargar con la aprobación ajena, dijo con un nuevo tono de determinación. Pero antes de que las palabras pudieran asentarse, la mirada de la madre de Valeria, aún incrédula, quebrantó la momentánea plenitud que había comenzado a construirse. ¿Es eso lo que te enseñan en tu colegio? A vivir de ilusiones y no asumir responsabilidad. Esa crítica fue como un nuevo golpe, un recordatorio de las viejas luchas que Emiliano había enfrentado. Sin embargo, en lugar de permitir que le arruinaran el momento, sintió que algo dentro de él comenzaba a levantarse. No más excusas. Ya no permitiría que la percepción ajena definiera su esencia. Lo que enseño no son ilusiones, señora. Creo en el poder del conocimiento y la autenticidad. Quizás eso es lo que conecta con las personas, mi experiencia, mis fracasos y aprendizajes. Estoy en un proceso de transformación, y aunque eso pueda no gustarle, es mi verdad. Las palabras fluyeron, cada sílaba sembrando un caminito de autovaloración que había estado escondido. Una mezcla de inseguridad y empoderamiento lo atravesó. Una combativa percepción de que se estaba levantando, incluso ante la adversidad. Ahora, sentía la presión en su pecho transformarse en una energía renovada. En ese instante, comprendió que la verdadera aceptación comenzaba desde dentro. Sin embargo, Emiliano no tenía tiempo para celebrar su creciente empoderamiento. La inesperada reacción de los padres de Valeria lo puso de nuevo en un lugar frágil. La neblina de incertidumbre se cernía una vez más sobre su corazón, y la cuestión seguía en el aire. ¿Cómo manejaría esta nueva dinámica? ¿Se separaría su transformación personal de la relación con Valeria, ahora más frágil que nunca? Sin saberlo, la batalla por su valor y la búsqueda de autenticidad apenas comenzaban. La conexión que quería forjar podía verse como una rama delicada, que necesitaba ser alimentada, o un campo de batalla que poner a prueba sus valores más profundos. La vida iba a lanzarle nuevos desafíos, y él necesitaba prepararse para lo inevitable. Con esas interrogantes aún punzantes, Emiliano sintió que el próximo paso en su camino se alzaba como un nuevo horizonte, un encuentro inminente que lo llevaría más allá de sus límites. La semana siguiente fue un torbellino de emociones. Emiliano se encontró inmerso en una espiral de autoevaluación que le consume. Cada día se repetían los comentarios de la madre de Valeria en su mente, transformándose en ecos que impulsaban a Emiliano a la acción. En lugar de hundirse en la autocompasión, decidió que había llegado el momento de tomar medidas concretas. Si realmente iba a abrazar su autenticidad, debía prepararse para enfrentar las realidades de su vida profesional y personal. Al llegar al instituto, se sintió diferente. Había una sensación de propósito inquebrantable, como si cada salón de clases fuera un terreno fértil para plantar las semillas de su verdadero yo. Al inicio de esa jornada, decidió que no se conformaría con ser el profesor que cumplía con el plan de estudios. Quería ser un catalizador de cambio, un mentor que inspirara a sus alumnos a cuestionar y a descubrir su pasión. Comenzó su clase con un enfoque renovado, invitando a sus estudiantes a participar activamente en la búsqueda del conocimiento. En lugar de seguir el guión habitual, lanzó preguntas desafiantes que llevaron a debates profundos. Observaba cómo sus alumnos iluminaban sus rostros al conectar con las ideas que antes parecían distantes. Fue entonces cuando sintió que su propia luz comenzaba a brillar. La enseñanza ya no era solo un trabajo, era una extensión de su ser. Sin embargo, el proceso de transformación personal también implicaba confrontar viejos miedos. Una semana después, en la reunión mensual con los demás profesores, Emiliano se enfrentó a una crítica abierta. Uno de sus colegas, un miembro de más experiencia, cuestionó su enfoque innovador. No puedes enseñar cosas que no están en el currículo oficial, Emiliano. Eso no es responsabilidad docente, argumentó, mientras los otros docentes asentían en la mesa. Ante la presión del entorno académico, sintió que la inseguridad volvía a invadirlo. Fue un momento decisivo. Emiliano respiró hondo, recordando sus convicciones más profundas. No podía permitir que la voz de la crítica eclipsara su compromiso con la autenticidad y la innovación. Si no desafiamos el conocimiento que impartimos, estamos condenando a nuestros alumnos a una vida de complacencia.
Mi responsabilidad es despertar su curiosidad, ir más allá de un mero cumplimiento. La fría sala quedó en silencio, y Emiliano comprendió que había comenzado a establecer un nuevo estándar, no para complacer a nadie más que a sí mismo. Mientras continuaba con su jornada, una parte de él sabía que aún quedaba un camino largo y lleno de desafíos. La batalla interna por enfrentarse a la crítica y la duda no había terminado, pero ahora estaba decidido a que su voz fuese la más fuerte en su propio camino. La confirmación de Valeria, el respeto que había comenzado a cosechar entre los alumnos y el despertar de su propia creatividad, eran señales de que estaba empezando a construir una fortaleza interior. Al mismo tiempo, la relación con Valeria se había vuelto más complicada. A pesar de los momentos de conexión, la desconfianza que comenzó con sus padres aún se cernía sobre ellos. La conversación que tuvo con su madre lo había afectado más de lo que estaba dispuesto a admitir. Empezó a considerar si era posible que su lucha personal afectara también su conexión con Valeria. Una noche, mientras revisaba sus apuntes para la próxima clase, la preocupación de su relación lo interrumpió. ¿Podría realmente ser auténtico y al mismo tiempo satisfacer las expectativas de Valeria y sus padres? Esa pregunta lo llevó a la resolución de que debía hablar con ella, de la manera más honesta posible. Pero en su mente todavía le rondaban recuerdos de las palabras de su madre, y no quería que la incertidumbre defina su futuro. El día del encuentro estaba marcado en su calendario, como una reunión crucial. Tendría que desnudarse ante ella, mostrar tanto sus miedos como su transformación. ¿Sería suficiente su desarrollo personal para que Valeria entendiera su nueva perspectiva? Se sentía a un paso de la verdad, pero la ansiedad por ese momento lo aplastaba. Necesitaba estar preparado, porque esa conversación podría cambiar el rumbo de su vida, y el de ellos como pareja. Con el peso de las expectativas sobre sus hombros, Emiliano se preparaba para atravesar el umbral de su nueva vida, sabiendo que una revelación le esperaba del otro lado. Lo que podría surgir de esa conversación con Valeria no solo definiría su futuro juntos, sino que podría ser el punto culminante de su viaje hacia la autenticidad. Emiliano llegó al café donde se había citado con Valeria, con el corazón latiendo aceleradamente. Cada paso hacia la mesa estaba marcado por una mezcla de esperanza y tensión. Sabía que la conversación era crucial, no solo para su relación, sino para el camino que había decidido transitar. Respira hondo. Dentro de su pecho, había una chispa de determinación por ser genuino. Cuando Valeria llegó, su sonrisa era un respiro cálido en medio de su tormenta interna. Se sentaron, y tras algunas charlas vacías sobre la rutina del día, Emiliano sintió que cada palabra sin peso lo alejaba más de lo que realmente deseaba compartir. Tomó un sorbo de café con la intención de calmarse, pero el ardor en su pecho solo se intensificó. Tenía que ser honesto. «Valeria, hay algo que necesito decirte», comenzó, su voz quebrándose levemente. No sabía si en su mirada había más aprensión que anticipación, pero era un riesgo que debía correr. El trabajo que estoy haciendo como profesor ha transformado mi forma de ver las cosas. Ya no quiero solo seguir un currículo, quiero que mis alumnos vean la vida de otra manera. Y eso me ha llevado a cuestionarme a mí mismo, a lo que quiero y necesito en mi vida, en nuestra vida. Valeria lo observaba con atención, sus ojos revelando una mezcla de curiosidad y sorpresa. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, suavemente, alentándolo a desnudarse ante ella. «Quiero ser auténtico, Valeria, no solo en el aula, sino en mi vida personal. Y eso incluye nuestra relación», confesó, sintiendo que cada palabra lo liberaba de un peso que había llevado demasiado tiempo. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. En sus miradas se construían más preguntas que respuestas. Finalmente, después de unos momentos que parecieron eternos, Valeria habló. «Me alegra que estés encontrando tu camino, Emiliano, pero ¿cómo encajo yo en todo esto?». La pregunta simple pero incisiva resonó en su cabeza. Todo lo que estaba construyendo en su interior podía derrumbarse ante la posibilidad de que sus mundos no coincidieran. «Eso es precisamente lo que quiero entender. No quiero que mis miedos te afecten. He estado lidiando con lo que piensan tus padres sobre mí, sobre nosotros», respondió con franqueza. Su sinceridad era un puñetazo en el estómago. «No quiero que esto se convierta en un obstáculo entre nosotros, pero necesito que sepas qué estoy dispuesto a hacer para que funcione. Estoy comprometido a ser la mejor versión de mí mismo, y eso incluye ser honesto contigo». La expresión de Valeria se tornó seria, su mente trabajando para procesar la verdad que él había compartido.
Emiliano podía ver cómo empezó a mirarlo, no solo como su pareja, sino como un hombre en busca de su esencia. Pero su mirada también reflejaba preocupación. ¿Estamos hablando de cambiar nuestras vidas por completo? ¿Cómo sabes que este es el camino adecuado? Emiliano sintió la fuerza de la preocupación de Valeria, cada palabra de ella un comentario sobre su propia lucha. No tengo todas las respuestas, admitió con sinceridad, pero estoy dispuesto a explorar el camino. Deseo que lo hagas a mi lado. Cada frase se sentía significativa, cada silencio, como una brecha en su conexión, emanando incertidumbre. Y justo cuando cada parte de Emiliano soñaba con un futuro unificado, el rostro de Valeria tornó una mezcla compleja de esperanza y cautela. Tal vez este sea un momento para que ambos nos cuestionemos. Lo que hay entre nosotros puede ser más fuerte, pero ¿realmente estamos listos para lo que venga? Era una invitación a explorar juntos, no a separar sus destinos, sino a entrelazarlos con deliberación. Emiliano supo en ese instante que esta conversación no solo definiría su relación, sino que también marcaría un nuevo comienzo en su viaje hacia la autenticidad. Pero la incertidumbre permanecía, como una sombra que nunca se despejaba completamente. Mientras las luces del café comenzaban a atenuarse, Emiliano sintió que la revelación de su viaje estaba lejos de ser una conclusión. Era solo el principio. Valeria, dijo mientras buscaba sus ojos, estemos preparados para lo que venga, juntos. Pero en ese momento, Emiliano escuchó un suave sonido detrás de ella. En la puerta del café, una figura familiar se asomaba, y la ansiedad en su pecho regresó. Podía ser el giro que cambiaría todo. Ese pequeño destello de intriga dejó a Emiliano estancado entre la expectativa y la inquietud, pues sabía que una verdad más profunda estaba a punto de comenzar a desvelarse esta vez, no dentro de él, sino en el mundo que los rodeaba. Cada paso que habían tomado hacia la autenticidad parecía ahora estar atado a una revelación que ni él ni Valeria podían anticipar. Emiliano sintió que su corazón se detenía al ver a la figura en la puerta. Era Carlos, su antiguo compañero de universidad, con quien había tenido algunas de las conversaciones más profundas sobre la vida y el propósito. Pero también era el portador de sombras y recuerdos que preferiría dejar atrás. Mientras la conversación con Valeria pendía en el aire, la presencia de Carlos evocó una mezcla de nostalgia y temor. Emiliano tuvo que decidir rápidamente. ¿Debería abordar esta nueva interrupción o enfocarse en el momento que compartía con Valeria? La voz interior que resonaba en su mente le instaba a no perder la oportunidad de ser auténtico, de seguir en este camino de autodescubrimiento. Un momento, Valeria, dijo mientras se levantaba, buscando enfrentar la figura que lo había distraído de su verdad. Carlos lo vio y, tras un instante de sorpresa, se acercó con una sonrisa, aparentemente sin darse cuenta del torbellino de emociones que se desataba en Emiliano. «Emiliano, viejo amigo, qué sorpresa verte aquí», exclamó Carlos, extendiendo la mano para un saludo que Emiliano sabía que ya no reflejaba la conexión profunda que una vez habían compartido. «Sí, es una sorpresa», respondió Emiliano, sintiendo que el pasado se entrelazaba con el presente y le susurraba conflictos no resueltos. «¿Qué te trae por aquí?» Carlos miró en dirección a Valeria, que permanecía sentada, observando la escena con una mezcla de curiosidad y desazón. «Solo un café rápido. He vuelto a la ciudad por un par de semanas, y pensé que sería agradable coincidir con algunos viejos amigos». «¿Quién es ella?», preguntó en un tono despreocupado. Pero Emiliano intuía que había un punto en su pregunta que intencionadamente buscaba desestabilizarlo. «Valeria, mi pareja», respondió Emiliano, sintiendo cómo un nuevo peso se agregaba a la situación. «Estamos hablando sobre algunas cosas importantes». «Claro, claro», dijo Carlos, y su tono cambió ligeramente. «Sabía que te habías vuelto profesor. Escuché que te va bien. ¿No es eso genial? ¿Cómo es eso de enseñar a los jóvenes a encontrar quiénes son?» Las palabras de Carlos tenían un tinte burlón, una crítica encubierta que hacía tambalear la confianza de Emiliano y la apertura que había intentado cultivar. Sabía que Carlos siempre había cuestionado su trayectoria académica, tratándolo como el soñador que no se atrevía a salir a enfrentar la dura realidad del mundo laboral. «Es un desafío. Creo que hay un gran potencial en cada uno de ellos», respondió Emiliano, intentando mantener la calma. «Cada estudiante tiene algo único que aportar, algo que merece ser descubierto». Carlos rió sin alegría, la risa resonando como un eco vacío. «Interesante forma de verlo. No todos tienen la suerte de encontrar su camino, ¿verdad?
Algunos simplemente se quedan atrapados en lo que la vida les presenta. El comentario dejó a Emiliano en un estado de reflexión. ¿Era eso lo que él había estado haciendo? ¿Eran sus esfuerzos de ser auténtico solo una ilusión? Tenía que reafirmarse en su decisión de seguir su propio camino, que lo conducía a explorar sus deseos y miedos más profundos, no a ponerlos en duda. Se tomó un momento, sintiendo el deseo de unir lo que había comenzado con Valeria con esta confrontación inesperada. Carlos, estoy en el proceso de construir algo significativo, algo que me desafía y me empodera al mismo tiempo. No estoy aquí para quedarme atrapado. Las palabras resonaron en la habitación, y Emiliano notó cómo Valeria comenzó a mirarlo con admiración, un destello de respeto en su mirada. Ahí estaba la razón por la que había decidido abrirse. No solo buscaba su verdad, sino también la validación interna que podría establecer sus próximos pasos. Pero en un giro inesperado, Carlos simplemente sonrió y asintió, como si disfrutara de sus esfuerzos por demostrar que había cambiado. El camino nunca es fácil, amigo. Tal vez lo que realmente necesitas no es alejarte de las dudas, sino enfrentarlas. El desafío resonó en la mente de Emiliano, un eco de su vulnerabilidad, como mentiras disfrazadas de verdades profundas. Sabía que esto era una declaración que irritaría sus inseguridades. Había un mensaje oculto en sus palabras, como una sombra que no quería dejar escapar. A medida que Carlos se alejaba, Emiliano sintió que no solo había tenido que confrontar su pasado, sino elegir ceder ante él, o seguir avanzando hacia la autenticidad que tanto anhelaba. Volvió hacia Valeria, su mente aún agitada, sintiendo que la conversación ahora tendría un impacto más profundo en su futuro. ¿Qué es lo que realmente queremos construir, Valeria?, preguntó, su voz resonando con determinación. Mientras Valeria lo miraba fijamente, Emiliano no podía evitar pensar que el camino hacia la autenticidad estaba lleno de desafíos inesperados, pero cada uno de ellos parecía llevarlo un paso más cerca de la verdad. Sin embargo, una parte de él temía que aún no había visto lo peor. Y así, con el peso del pasado colgando en el aire, Emiliano supo que cada decisión futura no solo definiría su relación, sino también su propia esencia. Las preguntas aún flotaban, algunas más aterradoras que otras, y comprendió que su viaje apenas comenzaba. La inquietud por responderlas lo impulsaba hacia adelante, justo en el instante antes de que emergiera la próxima verdad reveladora. La tensión en la habitación parecía fluir en dos corrientes opuestas: la necesidad de Emiliano de validar su camino, y la sombra del escepticismo que Carlos había arrojado sobre su presente. Volver a la conversación con Valeria se convirtió en una tarea pesada, y mientras ella lo miraba, él sintió el peso de sus expectativas. Necesitamos ser claros sobre nuestras metas, dijo Emiliano, su voz vacilante. No podemos permitir que otros nos definan. Valeria asentía, pero en su mirada había una inquietud que no se podía ignorar. Eran parte de un proceso que ambos tenían que atravesar, pero la reciente aparición de Carlos había complicado las cosas más de lo que Emiliano había anticipado. Los días siguientes fueron difíciles. Emiliano se dio cuenta de que lo ocurrido había dejado una marca en ambos. Cada encuentro, cada conversación con Valeria, se sentía como si tuviesen que lidiar con la sombra de Carlos y sus preguntas implícitas. En su mente, la frase «enfrentar las dudas» reverberaba con insistencia. Era fácil distraerse, lidiar con cosas superficiales, pero Emiliano sabía que no podía escapar a lo que realmente significaba ser auténtico. Así que decidió poner a prueba lo que había aprendido. Comenzó a hacer ejercicios de reflexión, planteándose preguntas que nunca se había permitido formular. ¿Qué lo motivaba a elegir la enseñanza? ¿Por qué había dejado una carrera más convencional por esta senda? Poco a poco, las respuestas comenzaron a emerger, manchadas de sus propios miedos y deseos, revelando empoderamiento en lugar de vulnerabilidad. Unos días después, Emiliano se reunió con sus estudiantes. La energía del aula era palpable. Allí había un ambiente de exploración y curiosidad. Sin embargo, lo que había traído en el corazón era una carga inesperada. La inconsciente comparación con Carlos volvió a surgir, llenando su mente con la sensación de que debía demostrar algo, no solo a los demás, sino a sí mismo. ¿Quién de ustedes se siente perdido?, preguntó Emiliano, con la voz resonando en sus propios oídos, como una invitación a la honestidad. Un par de manos se levantaron, y el resto del grupo murmuró en un silencio llena de empatía. Decidiendo dar un paso más allá, compartió sus miedos y la confusión causada por el encuentro con Carlos.
Exponer esa vulnerabilidad se sintió liberador, y una chispa de conexión emergió en el aula. Cada uno de nosotros tiene su propio camino que seguir, continuó, sintiendo la energía fluir entre él y sus alumnos. La autenticidad no significa no tener dudas, sino reconocerlas y decidir avanzar a pesar de ellas. El aula se transformó en un espacio de discusión abierta, donde todos compartieron sus dilemas y sueños. Emiliano se pudo dar cuenta de algo revelador. Dentro de su búsqueda de autenticidad, facilitaba un espacio donde otros pudieran también encontrarse a sí mismos. La enseñanza no era solo para impartir conocimiento, era un viaje compartido hacia el autodescubrimiento. Sin embargo, cuando Emiliano terminó la sesión y salió del aula, la conversación con Valeria aguardaba en su mente. Hortensia, una estudiante que se había mostrado especialmente entusiasta, se le acercó al final. «Gracias, profesor», habló de sus dudas y eso me hizo sentir menos sola. Las palabras de Hortensia lo tocaban profundamente. Sin embargo, también le recordaron que el camino de autenticidad es a menudo solitario a pesar de ir acompañado de otros. ¿Estaría capaz de llevar esa misma honradez a su relación con Valeria, donde las dudas también existían y el miedo al fracaso acechaba? Mientras abandonaba la escuela, Emiliano sintió que las preguntas seguían apilándose. ¿Podría compartir esa vulnerabilidad con Valeria? Y, más importante, ¿podría enfrentar sus temores y dudas más profundas de una vez por todas? A medida que la luz del atardecer iluminaba el camino a casa, algo en su interior se preparaba para otra confrontación, un impulso a ser aún más auténtico en su relación. Sabía que el verdadero viaje estaba por comenzar, y esta vez, sin la sombra de Carlos, pero con las huellas de sus propias inseguridades. El momento de la verdad se acercaba, y Emiliano se preparaba, con incertidumbre y determinación, para enfrentarlo de frente. La mañana siguiente se presentó como un espejo de sus emociones. Emiliano se despertó con una sensación agridulce en el estómago, una mezcla de determinación y temor. La conversación con Valeria, esa que había estado posponiendo, se asemejaba a una espada de doble filo. Por un lado, era su oportunidad de sincerarse, y por el otro, el riesgo de exponer su vulnerabilidad. Desayunó a prisa, sumido en pensamientos. Cada bocado parecía más pesado que el anterior. ¿Podría ser la misma honestidad que había cultivado en el aula el camino hacia su relación personal? La disonancia entre su vida profesional y personal lo atormentaba. En un momento de claridad, se dio cuenta de que había una verdad a la que debía enfrentarse. No solo necesitaba ser auténtico frente a sus alumnos, sino también con la persona que amaba. Al llegar a la universidad, Emiliano buscó a Valeria afanosamente. La vio en su oficina, revisando documentos. Era un momento crucial, pero su propia inseguridad le frenaba. Recordó sus reflexiones de los últimos días, de cómo su miedo al fracaso había frenado su evolución. Decidió que no podía desperdiciar la oportunidad de crecer juntos, de transformar su relación. «Valeria, ¿podemos hablar?». Emiliano la sorprendió mientras ella levantaba la mirada. Una mueca de inquietud cruzó su rostro. Ella asintió y se levantó para cerrar la puerta. Emiliano sintió que el aire se espesaba. El momento era ahora o nunca. «Quiero ser transparente contigo», comenzó, sintiendo que sus palabras temblaban. «Lo que pasó con Carlos me hizo cuestionar muchas cosas. Me di cuenta de que a veces enfrento las dudas con una máscara de confianza que no siempre es real». Valeria lo escuchó atentamente. La tensión en su rostro iba cediendo lentamente a una expresión comprensiva. «Yo también tengo mis inseguridades. Esa imagen que creamos, donde todo parece perfecto, a veces se convierte en una prisión», confesó ella. Emiliano se sintió aliviado. Si cada uno podía ser honesto sobre sus miedos, quizás la relación tendría una oportunidad genuina de florecer, lejos de las comparaciones y las presiones externas. Cuando ambos se sentaron, Emiliano sintió que estaban construyendo puentes en lugar de barreras. Compartieron historias no contadas de confrontaciones personales y éxitos no celebrados. En aquel espacio íntimo, Emiliano no solo participó en un diálogo, forjó un camino hacia una conexión más auténtica. «Me encantaría que podamos trabajar juntos no solo en nuestras metas profesionales, sino también en nuestros temores personales. Quizás esto pueda ayudarnos a crecer, a no sentir que nuestras debilidades son un lastre», propuso con esperanza. Al terminar la conversación, Emiliano sintió que había dado un paso crucial. De súbito, su teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Hortensia. «He estado pensando en su clase. Surgen muchas preguntas.
¿Podría darme un consejo? El vínculo que había cultivado con su estudiante comenzó a resonar en su mente. Un impulso feroz lo llevó a responder. La realidad era que no podía permitir que las dudas dominaran su vida. Si podía guiar a Hortensia, quizás eso también iluminaría otros aspectos en su personalidad que había estado ignorando. Mientras redactaba la respuesta, una nueva inquietud brotó dentro de él. Tal vez esta dinámica de enseñanza-aprendizaje era un llamado más profundo. Emiliano no solo se veía como un líder educativo, sino como un agente de cambio personal para sus alumnos y para sí mismo. Sin embargo, una pregunta persistía en su mente. Si ya había dado un paso hacia la vulnerabilidad con Valeria, ¿estaría listo para asumir este nuevo rol de mentor de manera más activa? Había un mundo de posibilidades, pero también una carga de responsabilidades que no podía ignorar. Con una nueva determinación que se gestaba en su interior, Emiliano se sintió preparado. La lucha por su autenticidad personal y profesional apenas comenzaba, y estaba decidido a navegar por ese camino, sin la sombra del miedo, más bien abrazando la luz de la verdad. Mientras salía de la universidad, una inquietud se apoderó de él. Con cada paso, se preguntó, ¿qué implicaría realmente convertirse en el mentor que sus estudiantes necesitaban? La respuesta lo llevó a buscar su propia fuerza para enfrentar los desafíos personales que ahora parecía inminente. Emiliano se encontraba al borde de un nuevo capítulo en su vida. La conexión profunda que había establecido con Valeria durante su reciente conversación se manifestaba ahora como una sólida base sobre la cual construir no solo su relación, sino su propia identidad. Había tomado la decisión de vivir con autenticidad, y eso incluía ser un mentor, tanto en el aula como en su vida personal. Al regresar a su hogar, la luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas, iluminando la sala con un cálido resplandor que reflejaba su renovada claridad interior. Emiliano sabía que el viaje hacia el descubrimiento de sí mismo implicaba honestidad, tanto consigo mismo como con los demás. Estaba decidido a enfrentarse a sus temores y no permitir que las expectativas ajenas moldearan su camino. Las semanas que siguieron se convirtieron en un periodo de intensivo crecimiento personal. Emiliano llevó a cabo un enfoque transformador en su metodología de enseñanza. No solo se limitaba a impartir conocimientos, sino que invitaba a sus estudiantes a explorar sus sueños y aspiraciones. Se vio como un facilitador del aprendizaje, en lugar de un mero transmisor de información. Entre debates apasionados y el intercambio de ideas, sus alumnos florecieron, igual que él mismo. Cada clase se convertía en un espacio donde las inseguridades que alguna vez lo habían atormentado se desvanecían, reemplazadas por un empoderamiento que resonaba en sus interacciones. Emiliano recibió elogios de colegas y estudiantes, quienes lo veían como un profesor que realmente se preocupaba por su desarrollo. El reconocimiento era gratificante, pero lo más importante era que él mismo había comenzado a ver el valor en su trabajo, en sus enseñanzas y, sobre todo, en su ser. Un día, a raíz de una de esas conversaciones empoderadoras en clase, Emiliano recibió una solicitud inesperada. Un viejo amigo de la universidad le ofreció participar como orador en un simposio sobre educación inclusiva. En ese momento, sintió un nudo en el estómago. Era una oportunidad para expresar su trayectoria, su metamorfosis, y por primera vez, sintió que ese escenario podía ser su plataforma para reforzar su mensaje de autenticidad. Esta invitación simbolizaba más que una mera aparición pública. Era el reconocimiento claro no solo de su labor docente, sino de la persona en la que se había convertido. Sin embargo, la angustia de hablar en público afloró nuevamente, recordándole las dudas que antes le habían robado la paz. Pero, en lugar de dejarse vencer, decidió aceptar el desafío. Emiliano sabía que esto era un paso fundamental en su evolución. La noche antes del evento, Emiliano repasó su discurso, cada palabra impregnada de su experiencia real. Recordó el camino lleno de incertidumbres y sentimientos encontrados que había recorrido, tanto en lo personal como en lo profesional. Al día siguiente, el auditorio lo recibió con una multitud expectante. A medida que hablaba, se dio cuenta de que las palabras fluían con naturalidad, cada frase cargada de significado y vulnerabilidad. Su historia resonó con muchos en la sala, y cuando terminó, la ovación fue ensordecedora. Valeria, entre el público, se sintió llena de orgullo, no solo porque Emiliano se había convertido en un orador inspirador, sino porque había seguido su propio consejo de ser auténtico. En ese momento, todo lo que había compartido con ella comenzó a florecer, no como un eco de inseguridad,
sino como un poderoso himno a la superación personal. Poco después de finalizar su intervención, Emiliano fue rodeado por estudiantes y educadores que deseaban conocer más de su enfoque, de su lucha personal y cómo había logrado transformar su vida. En cada conversación, Emiliano sentía que sus inseguridades se desvanecían, reemplazadas por un sentido de pertenencia. Era el momento que había estado esperando. Su voz resonaba contra el escepticismo y la desconfianza, un canto al poder del cambio. Con los ojos de Valeria mirándolo con admiración, Emiliano se dio cuenta de que había conquistado más que un escenario. Había alcanzado una posición de respeto y reconocimiento. Cada pregunta que le hicieron, cada intercambio lleno de curiosidad, fortalecía su sentido de pertenencia y su camino hacia la autenticidad. Finalmente, sentía que podía reclamar su historia y, por primera vez, mostrarse sin miedos ni dudas. Al regresar a casa, Emiliano se sentó con Valeria y le compartió la inmensa gratitud que lo llenaba. No solo logré hacer un impacto hoy, sino que me vi a mí mismo haciendo cambios. Este es solo el comienzo, declaró, el brillo en sus ojos reflejando la autoridad que había logrado encontrar en su voz. El vínculo con Valeria se fortaleció aún más. Con cada discusión, cada sueño compartido, el amor que sentían se enriquecía en un terreno fértil para ambos. Emiliano comprendió que su viaje hacia la autenticidad no solo lo beneficiaba a él, sino que también inspiraba a aquellos que lo rodeaban. Al final de este capítulo, no solo Emiliano se sentía en paz consigo mismo, sino que había logrado una transformación notable. Había conseguido posicionarse con confianza, dejando de lado las sombras del pasado y abrazando un futuro brillante. Su amor por Valeria y la dedicación a su trabajo se convertían en las fuerzas que lo impulsaban a seguir adelante. El viaje apenas comenzaba, lleno de nuevas oportunidades que lo llevarían a vivir auténticamente, y Emiliano sabía que la vida le tenía preparadas sorpresas aún mayores. Aprovecharía cada una de ellas, aprendiendo permanentemente, porque al final, lo que había logrado era realmente un triunfo personal. El deseo de seguir creciendo, de seguir siendo verdaderamente él mismo, se había arraigado en su vida. La búsqueda de la autenticidad jamás termina. Es un viaje continuo en el que cada paso cuenta. La historia de Emiliano es una prueba de que a veces, el verdadero desafío es mostrar al mundo quién realmente eres, y que, al hacerlo, puedes abrir puertas inimaginables hacia un futuro que resuena con verdad y amor. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal, para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas, que te inspirarán a enfrentar tus propios miedos y a seguir tus pasiones. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, y que más personas se sumen a nuestra comunidad. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber qué piensas. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.